Buenas noches, abogada. Mi nombre es Ani Rocío García Chévez, número de cuenta 1080-616. La fecha de elaboración de este video es el día de hoy, 22 de mayo del presente año. Como introducción al tema, tenemos que el derecho real abarca el estudio de los derechos que una persona tiene sobre bienes materiales, sobre todo permitiéndole ejercer un poder directo y exclusivo sobre los mismos. Cuando hablamos de derecho real, más adelante vamos a ver con exactitud qué tipo de bienes son estos, a qué nos referimos, por qué decimos, ¿verdad? No porque decimos, sino porque también nos vamos a enfocar también en nuestro Código Civil, por qué nosotros tenemos el derecho sobre estos bienes. Como objetivo general en sí de la exposición, tenemos, ¿verdad?, lo que es, qué entendemos nosotros por derecho real. Vamos a determinar también con nuestras propias palabras el concepto de una obligación. Y como tercer objetivo del tema, ¿verdad?, vamos a ir viendo a lo largo siempre sobre los derechos reales, cuáles son. También vamos a ver cómo pueden clasificarse los mismos, cuál es su clasificación, y algunas conclusiones sobre este mismo tema de los derechos personales, sus características. También vamos a hablar qué conforman los activos y pasivos de una persona. Vamos a andar un poquito más en el tema sobre cómo se adquieren las obligaciones en materia civil. También voy a hablar sobre el acreedor en materia de las obligaciones, siempre en lo que es la parte civil, ¿verdad? Y también vamos a hablar vamos a andar un poco más sobre el concepto de quién es el deudor, la obligación para adquirir un objeto de consumo y qué debería de prevalecer. También vamos a hablar qué entendemos por obligación, y al final, ¿verdad?, de poder ahondar un poco más en en estos conceptos, también vamos a dar unas conclusiones relacionadas al tema. Para poder abarcar la primera pregunta que se nos hace para esta exposición, tenemos sobre todo, la primera sería ¿qué son los derechos personales? Mejor dicho, ¿qué son los derechos reales? Voy a dar un pequeño concepto sobre el derecho real. Cuando hablamos de derecho real, es aquel que recae sobre un bien o un objeto, mueble o inmueble. Este puede ser material como inmaterial. ¿Por qué decimos que recae un bien? Recae, ¿por qué? Porque, este derecho real otorga a su titular, a su dueño, un poder inmediato y directo sobre la cosa oponible frente a todos. Cuando hablamos de derechos reales, son aquellos derechos que una persona tiene sobre una cosa. ¿Cómo podemos describir esto? Podemos decir que son bienes tangibles. ¿Qué clasificación podemos dar? Que son terrenos, que son casas, pueden ser incluso vehículos, ¿verdad? Estos derechos también confieren a su titular la facultad de usarlos, de disfrutar, de disponer de ellos de acuerdo a lo establecido por ley. Ahora bien, ¿cuántos derechos reales existen? Hablamos que los derechos reales son aquellos derechos que una persona tiene sobre una cosa. Son bienes tangibles, como mencionamos anteriormente, terrenos, casas, vehículos, etc. Estos derechos confieren facultad siempre de uso y de disfrute sobre la cosa, de acuerdo a lo establecido por ley. Ahora también podemos decir que los derechos personales, también llamados derechos de crédito, esto yo lo investigué un poco más en lo que es internet, y menciona también que los derechos personales también pueden ser llamados derechos de crédito,
que son aquellos que una persona tiene contra otra al exigirle una determinada conducta. Por ejemplo, ¿qué conducta podríamos hablar acá? Vamos a hablar el ejemplo del pago de una deuda. Es cuando yo adquiero una deuda con otra persona. Cuando yo sé que al tener una deuda yo me hago responsable de un pago, ya sea por la compra de un vehículo, podemos dar ese ejemplo, o por ser la compra de un terreno. Yo tengo, ¿verdad? Tengo la deuda con otra persona y aquella persona sí me puede exigir a mí el pago de mi deuda. Pero antes ya hemos, entre los acuerdos del mismo contrato, podemos mencionar los contratos porque es un pequeño contrato que hacemos aunque no sea algo un poco más formal, ¿verdad? Puede ser algo como un acuerdo entre una persona con otra y tenemos el acuerdo de que yo voy a pagar la deuda de mi vehículo cuando en determinada fecha, como por ejemplo el 15, 16 de cada mes, yo voy a pagarle a aquella persona mi deuda, un promedio de unos 5.000, 10.000 lempiras, si eso es, si ese es el acuerdo que hemos llegado. Los derechos reales también suelen estar regulados obviamente en este caso por el derecho civil. Vemos acá en la parte de nuestro Código Civil, ¿verdad? Que pueden ser derechos de propiedad, derechos de usufructo y derechos de uso, entre otros. Esta es más que todo la clasificación de los derechos reales en el Código Civil. Los derechos reales pueden clasificarse de varias formas según los criterios o también, ¿verdad? Según el Código Civil, también los derechos reales recaen sobre cosas propias ajenas, derechos de goce, garantía, derechos reales, principales y accesorios. Los derechos reales son cosas propias, son aquellos que una persona tiene sobre bienes que le pertenecen directamente. Los derechos reales también son sobre cosas ajenas, también son los que se ejercen sobre bienes de propiedad de otra persona como usufructo o la misma servidumbre. Con relación a los derechos reales tenemos derecho de goce de garantía, que también son aquellos que otorgan a su titular la facultad de utilizar y disfrutar de una cosa como derecho de propiedad o el usufructo. Los derechos reales también, ¿verdad?, son aquellos que aseguran el cumplimiento de una obligación, de la obligación sobre un bien, como por ejemplo puede ser la hipoteca o la prenda. Tenemos que los derechos reales, ¿verdad?, dentro de su clasificación, los tenemos como los principales y accesorios, porque podríamos sondar también, ¿verdad?, que los derechos reales principales son aquellos que existen de manera independiente, de manera autónoma, como el derecho de una propiedad. Los derechos reales accesorios también son derechos, son aquellos que dependen de la existencia de otro derecho real para poder ser ejercidos, como por ser la hipoteca vinculada a un crédito. O sea, como decimos nosotros, la hipoteca es un préstamo que se va a pagar a X tiempo. También tenemos los derechos limitados, plenos, los derechos reales, también, ¿verdad?, dentro de su clasificación tenemos los derechos reales de adquisición y de disfrute. Los derechos reales de adquisición son aquellos que permiten a su titular adquirir una propiedad de una cosa en el futuro, también, ¿verdad?, como la opción de la compra. También los derechos reales de disfrute son aquellos que otorgan a su titular la facultad de usar, de disfrutar de la cosa sin llegar a ser propietario del usufructo. Podemos también, ¿verdad?, estas son algunas de las formas de cómo se clasifican los derechos reales. Y también, ¿verdad?, vamos a andar en la siguiente pregunta que mencionamos sobre el tema, que son los derechos personales. ¿Qué son los derechos personales? Pues los derechos personales son aquellos que establecen una relación jurídica entre dos o más personas, donde una de ellas es el acreedor, que tiene la facultad de exigirle a la otra persona, que en este caso, ¿verdad?, es llamado el deudor.
con una determinada conducta. Estos derechos también son conocidos como derechos de crédito o derechos o obligaciones. Las obligaciones, ¿por qué? Porque hay un acreedor que es el que vende, y el deudor, que es la persona que realmente compra la propiedad, y esa es la persona que va a pagar, y como obligación va a ser pagar la deuda de la casa, la deuda del terreno, una deuda de un vehículo. Las características de los derechos personales en materia civil: contemplamos la bilateralidad, que son derechos personales que implican al menos dos partes. Una, el acreedor, el deudor, que es el que tiene derecho de exigir una prestación, y el deudor tiene la obligación, obviamente, de cumplirla, ya sea si es un préstamo por un vehículo, si es un préstamo por una casa, cumplir la deuda, ¿verdad? Pagar en tiempo y forma esa deuda adquirida. Tenemos lo que es, dentro de las características siempre del derecho, de los derechos personales, tenemos la relatividad. Cuando hablamos de relatividad, mencionamos que son derechos personales que solo pueden ser ejercidos frente al deudor obligado. ¿Por qué el deudor? Hablamos del deudor. También hablamos y decimos que esto significa que solo tiene un efecto entre las partes involucradas en relación jurídica correspondiente. Tenemos lo que es la transmisibilidad, siempre dentro de las características de los derechos personales. En muchos casos los derechos personales, ¿verdad?, pueden ser transferidos de una persona a otra. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Mediante la cesión sobre los derechos, donde el acreedor transfiere sus derechos a un tercero. Incluso aquí también aplica una sucesión, como el caso de las herencias. ¿Qué pasa en el caso de las herencias? Es una madre deja a su hijo una casa, pero esta casa tiene ya sea la deuda del pago de los servicios públicos. Entonces, ¿qué pasa? La madre va a transferir al hijo las deudas de los servicios públicos, y este está obligado, tiene la obligación de pagarlos. Por eso hablamos que los derechos personales tienen su característica de ser transmisibles. Hablamos también como otra característica la exclusividad. Normalmente los derechos personales son exclusivos para el acreedor. No pueden ser reclamados por terceros que no estén involucrados en la relación jurídica correspondiente. También, ¿verdad?, los derechos personales son fundamentales en el derecho civil. ¿Por qué? Porque regulan una amplia gama de relaciones jurídicas como contratos, compraventas, arrendamientos, préstamos, entre otros. También, ¿verdad?, mencionamos que estos mismos establecen bases para el cumplimiento de obligaciones, incluso la reparación de daños en casos de incumplimiento. Dentro de otra pregunta que vamos a ahondar en esta pequeña exposición, podemos mencionar que conforman los activos y los pasivos de una persona. En el derecho civil, los activos y los pasivos de la persona se refieren a sus bienes, a sus obligaciones respectivamente. Ahora bien, los activos, ¿qué son los activos? Y lo vamos a hablar en el contexto civil. Los activos son bienes y derechos que una persona tiene y que tienen un valor económico. Estos activos incluso pueden incluir propiedades inmuebles como casas, como terrenos. Cuando hablamos de bienes muebles, estamos hablando, ejemplo, los vehículos, incluso muebles, de inversiones financieras, como acciones, como bonos, cuentas bancarias, entre otros. También los activos pueden incluir incluso derechos que no son necesariamente materiales, como los derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, y entre otros. También podemos mencionar los derechos patrimoniales. Pero, ¿qué concepto podemos darle, verdad, a lo que son los pasivos? Los pasivos de una persona. Los pasivos en el derecho civil se refieren a las obligaciones o las deudas que una persona tiene con terceros. Este tipo de obligaciones pueden sugerir
Pueden surgir ya sea de contratos, de acuerdos legales, de responsabilidades legales, entre otros. Y los pasivos también incluyen préstamos bancarios, deudas, hipotecas, deudas de tarjetas de crédito, préstamos personal. Aquí estamos dando en detalle cuáles son los pasivos, ¿verdad? Para que podamos entender un poco más. También en derecho civil los pasivos que representan las obligaciones financieras de una persona y pueden estas mismas estar sujetos a regulaciones específicas en cuanto a su cumplimiento y sobre todo las consecuencias legales en caso de haber incumplimiento. En resumen, podemos mencionar que los activos y pasivos de una persona se refieren prácticamente al mundo de obligaciones, de los bienes respectivamente, y sobre todo que estos juegan un papel importante en la determinación financiera y patrimonial de una persona. Ahora, ¿cómo se adquieren las obligaciones en materia civil? En el derecho civil las obligaciones se adquieren a través de varios mecanismos. Podemos hablar de situaciones jurídicas, algunas pueden ser contratos, que es la forma más común de adquirir una obligación en el derecho civil. También hablamos, ¿verdad?, de estos mismos. El contrato es un acuerdo entre dos o más partes para crear derechos y también obligaciones exigibles por la ley. Las partes pueden comprometerse a realizar ciertas acciones como entregar bienes, prestar servicios, estar obligados a cumplir lo establecido en el contrato. Podemos hablar también de algunos ejemplos. Ya habíamos mencionado ahora los contratos de compra-venta, contratos de arrendamiento, contratos de préstamo, entre otros. También hablemos de las declaraciones unilaterales de voluntad. Estas son algunas situaciones, por ejemplo, una persona que pueda adquirir obligaciones mediante una declaración unilateral de voluntad. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando una persona realiza una promesa, una declaración, crea una expectativa razonable que la otra persona, quien puede aceptar esa declaración y considerarla vinculante, ha generado así una obligación. Tenemos también lo que son actos ilícitos. ¿Por qué hablamos de actos ilícitos? En ciertos casos las obligaciones pueden surgir como consecuencia de actos ilícitos, como el daño causado a una propiedad. Imagínense el daño causado a una casa de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo adquirí una obligación. El daño a un vehículo también, es una forma de adquirir una obligación. En tales situaciones, el responsable del acto ilícito puede estar obligado a compensar los daños y perjuicios causados hacia la víctima. Tenemos el enriquecimiento injusto, también otra forma, es otra forma de adquirir las obligaciones, pero hablamos de enriquecimiento ilícito cuando una persona se beneficia injustamente de otra. Esta es una obligación que puede surgir a restituir el enriquecimiento indebido. Por ejemplo, podemos mencionar un ejemplo: si se recibe un pago por error, esta persona no tiene derecho a él y puede estar obligado a devolverlo. Entonces es un enriquecimiento injusto. ¿Por qué? Porque se me transfirió ese pago por error. Entonces yo estoy obligado a responder y entregarlo. Dentro también, ¿verdad?, de lo que son las maneras, ¿verdad?, de adquirir responsabilidades, tenemos la responsabilidad de contractual. Surge un incumplimiento, también hablemos del incumplimiento de un contrato, mientras que la responsabilidad civil surge del incumplimiento de un deber legal, una obligación no contractual. Ambas pueden dar lugar incluso a poder reparar daños y perjuicios causados. Otra pregunta que viene sobre el tema, ¿verdad?, es quién es el acreedor en materia de obligaciones.
Pues hablando ahora en el contexto civil, las obligaciones, el acreedor es la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una prestación o el pago de esa deuda por parte del deudor. Es decir, ¿verdad?, que el acreedor va a ser aquella persona que tiene el derecho de crédito frente al deudor. El acreedor también tiene derecho a recibir la prestación de parte del deudor, que debe ser el cumplimiento de la obligación, el pago, por ejemplo, ¿verdad?, el pago de la suma del dinero, la entrega de un bien incluso, o también, ¿verdad?, podríamos hablar de una acción que ha sido acordada entre las mismas partes establecidas. El acreedor también puede ser una persona física, una persona jurídica o incluso el mismo Estado en ciertos casos. En la relación, ¿verdad?, en relación contractual, el acreedor generalmente es la parte que proporciona la prestación o un beneficio al deudor, un cambio de algo. Por ejemplo, también, ¿verdad?, el contrato de préstamo. El prestamista es el acreedor y el prestatario es el deudor, es a la persona a quien se le otorgó el préstamo. El ejemplo más claro son los bancos con sus clientes, ¿verdad?, que ellos son los encargados, el encargado en ese momento de otorgar el préstamo al deudor. También cabe destacar que es importante que el acreedor tiene los derechos legales para hacer valer su crédito, o sea, exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de quién es el deudor. En materia civil, es la persona que tiene la obligación de cumplir con una prestación, pagar una deuda a favor de un acreedor. En otras palabras, es la persona que tiene la obligación de realizar la acción. En este caso, ¿cuál es la acción? El pago, ya sea también de entregar el bien y cumplir con un contrato, ¿verdad? El deudor también puede ser una persona física, puede ser jurídica. También, ¿verdad?, cabe destacar que el deudor tiene la obligación legal de cumplir la prestación acordada establecida en la ley. Si el deudor no cumple con sus obligaciones, el acreedor puede ejercer sus derechos legales para hacer cumplir la obligación, ¿verdad?, lo que incurre, acciones legales, como cuáles pueden ser estas, como demandas judiciales, ejecuciones forzosas, ¿verdad?, y embargos. También, ¿verdad?, dependiendo la ley y sus regulaciones, podríamos aplicar tal vez algo otra manera, ¿verdad?, para que éste pueda cumplir. Ahora, otro concepto que vamos a hablar aquí en esta pequeña exposición es qué se entiende por obligación. Este concepto ya venimos de las preguntas anteriores, hablando que es una obligación, es algo que como persona yo adquiero, pero un concepto un poco más correcto, podríamos decir que la obligación es una situación jurídica en la que una persona, en este caso el deudor, tiene la responsabilidad legal de cumplir con una prestación o realizar la acción a favor de otra persona, en este caso el acreedor. Una obligación puede surgir de diversos eventos, situaciones como los contratos, los enriquecimientos, entre otros. Hablamos, ¿verdad?, que en resumen la obligación es la responsabilidad legal que tiene toda persona de cumplir una prestación o realizar una acción a favor de otra persona. Las obligaciones pueden surgir, ya hablamos, de leyes, de contratos, incluso, ¿verdad?, básicamente eso. Prácticamente los derechos reales proveen un alto grado de seguridad jurídica sobre los bienes, ya que otorgan al titular siempre un poder directo sobre él.
permitiéndole su disfrute, su disposición de manera exclusiva. La diversidad de los derechos reales también, ¿no? Existen los tipos de derechos reales, de propiedad, incluso aquí podemos hablar de servidumbre, de usufructo, y en diversas también ofrece opciones para adecuar los derechos y las necesidades y deseos de los mismos individuos. Entonces, como en conclusión, básicamente del tema, podemos mencionar que las obligaciones, qué concepto, mejor dicho, puedo yo dar sobre la obligación. Prácticamente son acciones que yo debo de cumplir. Como persona, yo debo de cumplir esa acción. Yo debo de pagar mi deuda porque yo adquirí, ¿verdad? Esa obligación. Y la obligación, para yo poder cumplirla, yo debo de pagar una cuota de un terreno, una cuota de una casa, estamos hablando de un bien inmueble, ¿verdad? En parte, ¿verdad? Esto es lo que yo puedo mencionar, pero lo que yo puedo terminar con mi pequeña exposición sobre el tema de los derechos reales. Como mencionábamos en la primera parte, al inicio de la exposición, hablábamos sobre el derecho, sobre qué entendemos sobre el derecho real, cómo determinar mis propias palabras qué es el derecho real. Aquí hablábamos y dábamos el concepto en la primera pregunta, que este recae sobre un bien objeto, ya sea un bien inmueble, puede ser un bien material como inmaterial. Son aquellos derechos que una persona tiene sobre una cosa, sobre un vehículo, sobre un terreno, sobre una casa. Son los derechos que yo como persona tengo sobre ese bien. También, ¿verdad? Me confiere a mí, en pocas palabras, como soy yo la titular, la facultad de usarlo, de disfrutarlo según la ley, porque no voy a disfrutar un vehículo haciéndole un mal a otra persona. Entonces, por eso dice el concepto, disponer de la cosa de acuerdo a lo establecido en la ley. Finalizando, esta es mi exposición. Soy Ani Rocío García, de la clase de Civil 3.